Hay derrotas duras en el tenis, y luego están las que nadie espera ver en un torneo de este nivel. Lo ocurrido en el Masters 1000 de Montecarlo con Daniil Medvedev ha sido una de esas escenas que dejan al mundo del tenis completamente sorprendido. El ruso, número 10 del ranking ATP y ex número 1 del mundo, debutaba en el primer gran torneo de la gira de tierra batida. Un torneo histórico, uno de los más prestigiosos del calendario y donde compiten los mejores jugadores del planeta. Pero lo que pasó en la pista central de Montecarlo fue algo completamente inesperado. Matteo Berrettini lo arrolló sin piedad. El italiano derrotó a Medvedev por un 6-0 y 6-0, un resultado prácticamente imposible de ver entre jugadores de este nivel. Un doble rosco, 16 juegos consecutivos para Berrettini, y todo en menos de una hora de partido. Una auténtica paliza deportiva que deja una imagen muy difícil de explicar, cuando el jugador que la sufre forma parte del top 10 mundial y ha llegado incluso a liderar el ranking ATP. Pero la historia no terminó solo con el resultado, porque mientras Berrettini dominaba el partido de principio a fin, Medvedev empezó a mostrar señales claras de frustración. El marcador avanzaba, los juegos seguían cayendo y el ruso no encontraba ninguna respuesta, hasta que llegó el momento que terminó de marcar el partido. Con el marcador ya 6-0 y 2-0 en contra, después de perder 8 juegos consecutivos, Medvedev estalló. Agarró la raqueta, la lanzó contra el fondo de la pista, la recogió y comenzó a golpearla repetidamente contra el suelo hasta destrozarla por completo, delante de todo el público. Una escena de pura impotencia que rápidamente empezó a dar la vuelta al mundo en redes sociales, porque no es habitual ver a un jugador de su nivel completamente superado de esa manera. Y mientras Medvedev luchaba contra su propia frustración, al otro lado de la red estaba ocurriendo algo muy distinto. Matteo Berrettini estaba firmando uno de los partidos más impresionantes de su carrera. El italiano, actualmente fuera del top 50 tras varios meses marcados por las lesiones, entró al torneo con una wildcard y está aprovechando la oportunidad de la mejor forma posible, porque tras su debut, donde Roberto Bautista tuvo que retirarse cuando perdía 4-0, Berrettini ha encadenado una estadística que habla por sí sola: 2 partidos y ni un solo juego perdido, algo prácticamente surrealista en un torneo de esta categoría. Pero lo que realmente deja esta historia sobre la mesa es una pregunta inevitable: ¿cómo puede un jugador del nivel de Daniil Medvedev sufrir una derrota tan extrema? Y la respuesta empieza a aparecer cuando miramos un detalle que siempre ha acompañado al ruso durante su carrera: la tierra batida nunca ha sido su superficie favorita. Daniil Medvedev nunca ha sido un amante de la tierra batida. El propio ruso lo ha dicho en numerosas ocasiones: es una superficie que no le gusta, que no se adapta bien a su estilo de juego y en la que muchas veces se siente incómodo. Su tenis está construido para otra cosa: pistas rápidas, intercambios planos, un ritmo constante desde el fondo de pista, donde puede controlar el partido con su defensa, su inteligencia táctica y su capacidad para desgastar al rival. Pero en la tierra batida el juego cambia completamente. Los puntos son más largos, la pelota bota más alto, los intercambios se vuelven más físicos y las armas que funcionan en pista dura muchas veces pierden eficacia. Eso es exactamente lo que se vio en Montecarlo. Desde el primer momento, Medvedev parecía completamente fuera del partido. Su primer servicio apenas funcionaba, con apenas un 36% de acierto, cometió varias dobles faltas y acumuló 27 errores no forzados, una cifra enorme para un jugador que normalmente basa su juego en la consistencia. Mientras tanto, al otro lado de la red estaba ocurriendo todo lo contrario. Matteo Berrettini estaba jugando uno de esos partidos en los que todo sale bien. Su derecha hacía daño, su servicio funcionaba y cada vez que tenía una oportunidad al resto, la aprovechaba. De hecho, el dato que explica mejor lo que ocurrió es este: Berrettini rompió el saque de Medvedev en todas las oportunidades que tuvo. Una estadística devastadora que explica por qué el marcador fue creciendo tan rápido: 6-0 y luego otros 6-0. 16 juegos consecutivos para el italiano. Un resultado que en el tenis profesional moderno prácticamente no se ve, y mucho menos cuando enfrente está un jugador del top 10 del mundo. Por eso, el público en Montecarlo empezó a reaccionar, entre el asombro y la incredulidad, porque nadie esperaba un partido así, ni siquiera el propio Berrettini. Después del encuentro, el italiano reconocía algo bastante curioso. Dijo que el partido fue extraño, que no esperaba jugar tan bien y que tampoco esperaba que Medvedev sufriera tanto. Pero cuando un jugador entra en una dinámica negativa durante un partido, a veces ocurre algo muy peligroso. La frustración empieza a crecer, las decisiones se vuelven precipitadas y el partido se escapa cada vez más rápido. Eso fue exactamente lo que le pasó a Medvedev, porque mientras el marcador se volvía cada vez más duro, el ruso empezaba a perder también la batalla mental. Y ahí fue cuando llegó la escena que terminó marcando el encuentro.
Daniil Medvedev no solo estaba perdiendo, estaba completamente desbordado por la situación. El marcador avanzaba sin que el ruso encontrara ninguna solución. Juego tras juego, Berrettini seguía sumando, mientras Medvedev apenas conseguía entrar en el partido. Cuando el electrónico marcaba 6-0 y 2-0, el ruso ya había encajado 8 juegos consecutivos, y ahí fue cuando todo explotó. Medvedev dejó salir toda su frustración en uno de esos momentos que reflejan perfectamente lo que pasa por la cabeza de un jugador cuando siente que nada funciona. Primero lanzó la raqueta hacia el fondo de la pista, la recogió y después comenzó a golpearla repetidamente contra el suelo, una y otra vez, hasta dejarla completamente inutilizable. Durante varios segundos descargó toda su rabia contra el material, mientras el público observaba entre la sorpresa y la incredulidad. Finalmente, la raqueta acabó en la basura de la pista, completamente destrozada. Una escena de pura impotencia. No era la primera vez que Medvedev mostraba su carácter fuerte dentro de una pista, pero pocas veces se le había visto tan superado por un partido. Y lo más llamativo es que después de ese momento el encuentro no cambió en absoluto. Berrettini siguió jugando con la misma calma, concentrado, sin perder el foco, mientras que Medvedev continuó sin encontrar respuestas. El resultado final terminó siendo el mismo con el que había empezado la pesadilla para el ruso, 6-0 y 6-0. Una derrota histórica, la más dura de toda su carrera como profesional, y una imagen que rápidamente empezó a circular por todo el mundo del tenis, porque no es habitual ver a un jugador de este nivel caer de una forma tan contundente. Pero mientras toda la atención se centraba en el colapso de Medvedev, hay otro protagonista en esta historia que también merece atención, porque si algo quedó claro en Montecarlo es que Matteo Berrettini está volviendo a su mejor versión. Mientras toda la conversación gira alrededor de la humillación que sufrió Daniil Medvedev, hay algo que tampoco se puede ignorar en esta historia, y es el nivel que mostró Matteo Berrettini, porque para que se produzca un resultado así, no basta con que un jugador tenga un mal día, también hace falta que el rival esté jugando a un nivel altísimo, y eso fue exactamente lo que ocurrió en Montecarlo. Berrettini disputó probablemente uno de los partidos más sólidos de su carrera reciente. El italiano, que llegó al torneo gracias a una wildcard después de varios meses complicados por las lesiones, demostró que cuando está sano sigue siendo un jugador extremadamente peligroso. Su derecha volvió a ser ese golpe devastador que tantas veces le ha permitido dominar partidos importantes. Su servicio funcionó con mucha seguridad y, lo más importante, no perdió la concentración en ningún momento. De hecho, el propio Berrettini reconoció después del encuentro que el partido fue extraño incluso para él. No esperaba jugar tan bien, ni que Medvedev sufriera tanto, pero lo cierto es que el italiano aprovechó cada oportunidad que tuvo, y el dato que resume perfectamente su actuación es este. Berrettini ganó todos los juegos que disputó en el torneo hasta ese momento. En su debut, Roberto Bautista tuvo que retirarse cuando el marcador iba 4-0 a favor del italiano, y en su segundo partido llegó el doble 6-0 contra Medvedev. Eso significa que Berrettini avanzó hasta los octavos de final sin perder ni un solo juego completo en el torneo, una estadística completamente surrealista para un Masters 1000. Pero más allá del dato, lo importante es lo que puede significar esto para el resto del torneo, porque Berrettini no es un jugador cualquiera. Estamos hablando de un tenista que fue top 10 del mundo, finalista de Wimbledon, campeón de Copa Davis con Italia y que durante años ha demostrado tener el nivel suficiente para competir con cualquiera. El problema en su carrera han sido las lesiones, pero cuando está bien físicamente es uno de esos jugadores que pueden complicarle la vida a cualquier rival, y ahora mismo parece que está recuperando sensaciones. Por eso muchos empiezan a mirar su nombre en el cuadro con bastante atención, porque si mantiene este nivel puede convertirse en uno de los jugadores más peligrosos del torneo, especialmente teniendo en cuenta un detalle muy interesante. Berrettini va por la misma parte del cuadro que Jannik Sinner, lo que abre la puerta a un posible enfrentamiento entre los dos italianos si ambos siguen avanzando en el torneo, un duelo que sin duda sería uno de los grandes atractivos de Montecarlo. Pero mientras Berrettini sueña con seguir avanzando, la historia para Medvedev es muy distinta, porque esta derrota deja muchas preguntas sobre lo que puede venir ahora. ¿Qué significa realmente este partido para Daniil Medvedev? Porque perder puede perder cualquiera. En el tenis, incluso los mejores del mundo tienen días malos. Pero lo que ocurrió en Montecarlo no fue una derrota cualquiera. Fue una de las derrotas más duras que se recuerdan para un jugador del top 10 en un Masters 1000. Un 6-0 y 6-0 en menos de una hora que deja una imagen muy complicada para un jugador que llegó a ser número 1 del mundo y que ha ganado un Grand Slam. Además, Medvedev defendía puntos en este torneo tras haber alcanzado los octavos de final el año pasado, por lo que esta eliminación temprana también puede tener consecuencias en el ranking. Dependiendo de los resultados del resto de jugadores, incluso podría volver a salir del top 10, algo que ya le ha ocurrido en varias ocasiones durante las últimas temporadas.
Pero más allá de los puntos o del ranking, lo que realmente deja esta derrota es una sensación bastante clara. La gira de tierra batida vuelve a ser un territorio incómodo para Medvedev. Un escenario donde históricamente ha sufrido mucho más que en pista dura, donde realmente ha construido la mayor parte de sus éxitos. Y después de un inicio de temporada bastante intenso, con muchos torneos seguidos, el ruso ha decidido algo importante. No volverá a competir hasta el Masters 1000 de Madrid. Un descanso que probablemente busca dos cosas: recuperar físicamente y también resetear mentalmente después de un partido que, sin duda, ha sido uno de los más frustrantes de su carrera. Mientras tanto, Matteo Berrettini sigue adelante en el torneo con una confianza enorme, habiendo protagonizado uno de los resultados más impactantes que se recuerdan en Montecarlo. Un partido que seguramente quedará grabado durante mucho tiempo en la memoria del torneo, porque no todos los días se ve a un jugador del top 10 mundial caer por un doble rosco. Y ahora la pregunta queda en el aire: ¿ha sido simplemente un día horrible para Medvedev? ¿O estamos viendo otra señal de que la tierra batida sigue siendo su gran debilidad?